Cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual. Hay silencios en el alma que no provienen del desgaste, sino del clamor profundo de alguien que sabe que necesita algo más que fuerzas humanas. Ese clamor nace cuando la persona reconoce que la batalla interior se tornó demasiado pesada, las cadenas demasiado viejas, los pensamientos demasiado repetitivos y las heridas demasiado profundas. Ese clamor lleva un nombre: el deseo ardiente de libertad espiritual. Y es exactamente ahí donde el Espíritu Santo comienza a moverse con poder, porque ninguna prisión interior puede resistir la presencia de aquel que desata y restaura. Por eso este mensaje lleva la verdad que transformará vidas hoy. Cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual. Cuando oyes esta frase, no es por casualidad. Algo dentro de ti reconoce que necesita romper con la opresión que te ha perseguido, con el miedo que te paraliza, con los ataques que consumen tus noches, con los recuerdos que todavía te atan, con las palabras que alguien sembró en tu alma y que siguen influenciando tu manera de sentir, de reaccionar y de creer. El cautiverio espiritual no siempre tiene apariencia visible. A veces caminas, sonríes, trabajas, cumples tus tareas, pero por dentro llevas cadenas que solo Dios conoce. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo nunca ignora al que clama por libertad, nunca pasa por alto las lágrimas que no se derraman por fuera, nunca se queda indiferente ante los que dicen: Señor, ya no puedo más. La Escritura declara en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No dice habrá, no dice quizá, no dice algún día. Dice ahí hay libertad. Ahí donde Él entra, las cadenas empiezan a aflojar. Ahí donde Él respira, la opresión pierde fuerza. Ahí donde Él habla, mentiras antiguas se derrumban. Ahí donde Él toca, demonios sueltan lo que habían retenido. Ahí donde Él llena, el cautiverio se rompe desde la raíz. Y si estás escuchando este mensaje, tu espíritu ya percibe esto. La presencia del Espíritu Santo está acercándose a tu historia, no para observar, sino para liberar. No para consolar solamente, sino para transformar. No para darte un alivio temporal, sino para derribar completamente las fortalezas que te han aprisionado por tanto tiempo. Él viene con luz donde solo había sombras. Él viene con espada donde solo había opresión. Él viene con verdad donde solo había confusión. Él viene con fuego donde solo había cansancio emocional y espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque antes de que este mensaje termine, oraremos una oración de guerra espiritual que tocará lugares que nadie ha tocado, que romperá cadenas que nadie ha conseguido romper, que traerá libertad a áreas que pensaste que jamás serían restauradas. Y cuando esa oración sea declarada, la presencia del Espíritu Santo se manifestará sobre tu vida con poder. Prepárate. Esto no es un mensaje, es un encuentro. Y en este encuentro, el Espíritu Santo romperá cadenas y te liberará del cautiverio espiritual. Cuando un corazón empieza a clamar por libertad, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Nada permanece igual cuando una persona decide acercarse a Dios con sinceridad, con vulnerabilidad y con un deseo ardiente de ver al Espíritu Santo actuar. E esta introdução não é apenas um texto espiritualmente bonito. É uma porta espiritual aberta para que o Espírito Santo faça exatamente aquilo que prometeu na palavra: romper cadenas e liberar del cautiverio espiritual. Padre amado, en esta oración inicial te presentamos cada vida que está escuchando este mensaje. Muchos llegan aquí cansados, desgastados, heridos por batallas que no se ven, pero que consumen la mente, el alma y el espíritu.
Algunos llegan con cadenas de miedo, otros con cadenas de adicción, otros con cadenas emocionales que les impiden avanzar, amar, confiar o descansar. Algunos sienten que están en un ciclo interminable de ataques, como si algo invisible los mantuviera atrapados en un mismo punto. Pero hoy declaramos en el nombre del Señor Jesús que donde el Espíritu de Dios entra, ninguna cadena permanece intacta. Tu palabra enseña en Isaías 61:1 que el Espíritu del Señor vino para proclamar libertad a los cautivos y abrir las puertas de la prisión a los que están presos. Señor, que esta promesa se haga real para cada persona que ora conmigo ahora. Que lo que era prisión se convierta en camino. Que lo que era opresión se convierta en liberación. Que lo que era oscuridad se convierta en luz. Que cada cadena, visible o invisible, empiece a soltarse hoy mismo por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos que mientras esta introducción se desarrolla, tu presencia empiece a tocar pensamientos, recuerdos, emociones y heridas ocultas. Espíritu Santo, manifiesta tu luz en cada lugar donde el enemigo sembró miedo, tristeza, inseguridad, confusión o desesperanza. Tu palabra afirma en Salmo 34:17, claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Que este versículo se cumpla ahora en el corazón de quien escucha. Señor, quien está aquí no llegó por casualidad. Hazles sentir tu presencia, envolviendo su ambiente, su alma, su habitación, su espíritu. Desciende con tu paz, tu autoridad y tu libertad. Quita toda nube espiritual que impide ver con claridad. Derriba toda fortaleza mental que ha mantenido a esta persona en un ciclo de derrota. Espíritu Santo, comienza a romper cadenas, incluso antes de llegar a la oración final. Toma esta introducción y conviértela en un acto de guerra espiritual. Habla a cada alma de manera pessoal. Haz que cada palabra sea como aceite fresco derramado sobre heridas que nadie conoce. Y prepara cada corazón para la gran oración que haremos al final. Una oración en la cual te pediremos que rompas cadenas y liberes del cautiverio espiritual de una vez por todas. A ti que estás escuchando, no salgas antes de terminar este mensaje. Lo que Dios va a hacer en tu vida hoy no es pequeño. Quédate hasta la oración final. Allí el Espíritu Santo tocará áreas que pensabas que jamás serían restauradas. Señor, en este primer paso de esta jornada espiritual, nos colocamos delante de ti con un corazón abierto y sediento de transformación. Tú conoces cada cadena que aprieta, cada sombra que confunde, cada peso que ya no debería estar sobre esta vida. Nada te es oculto, nada te es desconocido. Y por eso, en esta oración, pedimos que la primera luz del Espíritu Santo descienda ahora sobre cada alma que necesita experimentar libertad profunda. Padre, muchos han cargado por años culpas que no les pertenecen, heridas que nunca cicatrizaron, pensamientos que se repiten como ecos de un pasado que insiste en no soltar. Hay personas que se levantan cada día con la sensación de estar presas en un ciclo oscuro, como si algo invisible les robara la paz. Pero hoy venimos a ti, porque tu palabra declara en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor, que esta verdad se manifieste ahora en cada rincón interior donde aún existe opresión. Espíritu Santo, trae luz a los pensamientos. Entra donde nadie ha podido entrar. Quita el miedo que paraliza, la ansiedad que sofoca, la inseguridad que ha hecho que muchos se desconecten de su propósito. Tu palabra afirma en Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Padre, permite que esta luz ilumine todo aquello que estaba escondido, todo aquello que el enemigo ha usado para mantener esta persona atada en su mente, en sus emociones o en su historia. Trae, Espíritu Santo, discernimiento.
Hay cadenas que no se rompen porque no se identifican. Hay ataduras que continúan porque no se reconocen. Por eso oramos con base en Hebreos 4:12, que dice que tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esta persona pueda ver con claridad espiritual que la oprime, que la limita, que la desanima, que la desvía del camino que tú trazaste para ella. Y mientras esta luz del cielo se enciende dentro del alma, pedimos que el peso empiece a disminuir. Quita la fatiga espiritual, el cansancio que viene de luchar sola, la sensación de que nada cambia. Recuérdale a esta vida que no está enfrentando esta batalla sin recursos, sino acompañada por el Dios que rompe cadenas y abre puertas. Que el Espíritu Santo comience a tocar recuerdos dolorosos, pensamientos repetitivos, hábitos destructivos, y empiece a desatar cada nudo interior. Señor, que este sea apenas el inicio de una obra mayor. Haz que esta persona sienta que algo se está moviendo dentro de ella, que algo está cambiando, que algo está despertando, que el cielo está respondiendo. Prepara su corazón para la revelación profunda que vendrá en el próximo tópico, porque la luz que hoy comenzaste a derramar será la que permita que, en los próximos pasos, cadenas empiecen a caer una por una. Gancho para el tópico 2. Si esta primera luz ya comenzó a tocar tu alma, prepárate, porque en el próximo paso entenderás cómo el Espíritu Santo identifica y rompe cadenas que parecían imposibles de quebrar. El Espíritu Santo continúa moviéndose en lo profundo del corazón que se abrió desde el inicio de esta oración. A medida que su luz atraviesa zonas que antes estaban cubiertas por capas de cansancio emocional, recuerdos pesados y silencios que nadie entendía, algo empieza a despertar dentro del alma. No es un pensamiento pasajero, no es una emoción del momento. Es una revelación espiritual que toca lo que parecía intocable, mostrando que hay cadenas que no nacieron de un solo día, sino de heridas acumuladas, decisiones forzadas, palabras que dañaron, ambientes que desgastaron la fe y batallas invisibles que debilitaron el espíritu. En ese territorio interior donde nadie suele entrar, el Espíritu Santo comienza a hablar con una claridad que desarma, porque su voz no trae condenación, trae verdad. Y la verdad siempre abre una puerta hacia la libertad. La Escritura dice en Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esa cercanía no es simbólica, es real, viva, presente. Cuando Él se acerca, los muros internos tiemblan, los pensamientos confusos se ordenan, las emociones turbias comienzan a asentarse, y en medio de esa cercanía divina surge la primera revelación que prepara el camino. Para romper cadenas es necesario verlas. Muchas personas viven aprisionadas sin saber exactamente dónde empezó la opresión, cómo se fortaleció o por qué sigue destruyendo su paz. El Espíritu Santo no solo muestra la herida, también revela la raíz espiritual que necesita ser arrancada. Es aquí donde el título se vuelve una realidad viva, cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual. No es solo un concepto, es un movimiento que comienza con luz. Porque cuando la luz del Espíritu expone la obra del enemigo, su poder se debilita de inmediato. Tal como declara Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. La luz no humilla, la luz transforma. Lo que antes parecía confuso se vuelve claro, lo que antes parecía imposible se vuelve tratable. Lo que antes parecía eterno se revela como temporario. Muchos que están escuchando esta oración han vivido con cadenas que se formaron poco a poco. Algunas nacieron de palabras que fueron repetidas tantas veces que se convirtieron en una sentencia. No sirves para nada, nadie te ama, nunca cambiarás, Dios no te escucha.
Otras surgieron del miedo, miedo al futuro, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a ser herido de nuevo. Y otras nacieron del dolor emocional escondido, traiciones, pérdidas, abandonos, silencios que nunca fueron tratados. Pero también existen cadenas que no se explican humanamente porque tienen origen espiritual. Opresión continua, ataques nocturnos, ansiedad sin causa aparente, pensamientos destructivos que vuelven una y otra vez. Jesús mismo dijo en Juan 8:44 que Satanás es padre de mentira. Por eso muchas de estas cadenas se sostienen por ideas que no vienen de Dios, sino de la oscuridad. Cuando el Espíritu Santo revela la mentira que sostenía la cadena, la persona empieza a experimentar un tipo de claridad que rompe el engaño. Es como si el corazón respirara de nuevo, como si algo dentro gritara, «Esto no me pertenece». Y esa frase interior no nace de la fuerza humana, nace del toque del Espíritu. En este instante, mientras esta oración se eleva, el Espíritu comienza a traer memoria a cosas que estaban enterradas. Tal vez recuerdos que aún duelen, tal vez heridas que parecían cerradas, tal vez cosas jamás confesas, pero cargadas por años. Él toca cada área no para exponer vergüenza, sino para derramar cura. Cada toque es un paso hacia la ruptura de cadenas. Cada revelación es un golpe contra la opresión espiritual. Cada lágrima que surge no es señal de debilidad, sino de libertación en proceso. El Espíritu Santo no solo muestra la cadena, Él prepara el corazón para romperla. Y cuando Él prepara, algo dentro empieza a estremecerse. Es una sensación espiritual que anuncia que algo mayor está por suceder, una ruptura, una salida, un renuevo que viene del cielo. Y mientras este mover continúa, la alma se abre para el próximo paso del Espíritu, porque lo que está por venir es aún más profundo, más transformador, más definitivo. El Espíritu Santo continúa moviéndose con una fuerza que no se ve, pero que se siente en lo más profundo del Espíritu. A medida que Él toca la memoria interior, no solo revela áreas que necesitan sanidad, sino que empieza a romper vínculos invisibles que sostenían la opresión. La cadena espiritual nunca es solo un símbolo, es un estado de alma que se manifiesta en pensamientos negativos persistentes, en emociones que se repiten como ciclos, en decisiones que parecen guiadas por heridas y en hábitos que terminan robando la paz. Cuando el Espíritu Santo entra, Él toca la raíz, porque ninguna liberación es completa si no toca el origen. Y mientras esta oración sube, comienza un proceso más profundo, casi como un soplo dentro del corazón que empuja hacia afuera aquello que nunca debió entrar. La Escritura declara en 2 Corintios 3:17, «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Esta no es una frase poética, es un principio espiritual que se activa cada vez que el Espíritu Santo toma espacio dentro del alma. Cuando Él se mueve, cadenas caen, fortalezas tiemblan, pensamientos oscuros pierden poder y un nuevo sentido de vida empieza a emerger. Esa libertad no es apenas emocional, es espiritual. Es una libertad que cambia la atmósfera interna. Muchos que están orando ahora sienten un peso que se afloja, una presión que se reduce, un pensamiento que antes dominaba y ahora se debilita. Esa es la obra silenciosa del Espíritu, actuando en lugares donde las palabras humanas no pueden entrar. Pero para que esa libertad sea plena, el Espíritu Santo toca áreas que la persona ha negado por años. Él confronta mentiras internas como «No merezco ser libre, esto es parte de mí, Dios no me puede levantar de esto». Él revela esas mentiras no para generar culpa, sino para declarar que lo que antes parecía identidad era solamente una cadena disfrazada. La verdad de Dios reemplaza la mentira del enemigo,
y allí comienza la verdadera transformación. Como está escrito en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad es el primer paso hacia una restauración completa. El Espíritu Santo también toca la voluntad, porque muchas cadenas espirituales se fortalecen cuando la voluntad se debilita. La persona siente que no puede más, que no tiene fuerzas para luchar, que la oración no sale, que la fe se desgasta. Y es en ese punto donde el Espíritu interviene con una fortaleza que no viene de emociones, sino del propio Dios. Tal como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En este momento, mientras esta oración fluye, Él está renovando fuerzas interiores, está restituyendo lo que la batalla espiritual robó, está levantando el ánimo que cayó, está enderezando aquello que se torció por dentro. Él no deja al que clama sin respuesta. Él no abandona al que se rinde. Él no ignora al que llora. Su presencia es un consuelo que restaura. Hay cadenas que se rompen cuando la persona decide entregar el control. Muchas veces el verdadero cautiverio no está en el ataque del enemigo, sino en la carga que la persona insiste en cargar sola. Culpas antiguas, responsabilidades que no pertenecen a ella, temores por cosas que no puede cambiar, preocupaciones que traen confusión. El Espíritu Santo toca esas cargas no para señalarlas, sino para levantarlas. Él abre la mano del corazón y dice, entrégamelo. Y cuando la entrega ocurre, la cadena pierde su función porque ya no tiene dónde aferrarse. Un corazón entregado es un corazón libre. Mientras esta oración continúa, el Espíritu empieza a traer paz. No una paz superficial, sino una paz que entra como río silencioso y firme. Hay personas que sienten un calor suave en el pecho, otras sienten un consuelo inexplicable, otras sienten que un pensamiento negativo se disipa. Todo eso son señales del mover del Espíritu, confirmando que Él está tocando profundamente. Esta paz no es emocional, es espiritual. Es la evidencia de que el cautiverio está comenzando a perder territorio. El proceso no termina aquí. Hay una obra aún más profunda que el Espíritu Santo quiere hacer, una obra que toca dimensiones más espirituales de lo que el corazón humano suele percibir. Y cuando Él conduce a ese nivel, lo que viene a continuación es incluso más transformador. El alma ahora está preparada para una fase aún más intensa de ruptura espiritual, y es allí donde el Espíritu comenzará a actuar con mayor precisión. El Espíritu Santo sigue moviéndose con una intensidad que no viene del esfuerzo humano, sino del poder eterno de Dios que visita al corazón dispuesto. Y mientras esta oración se eleva como un clamor silencioso pero profundo, se abre una dimensión espiritual donde la luz divina comienza a romper estructuras internas que la persona creyó inamovibles. Es aquí donde la obra del Espíritu se vuelve aún más precisa, más penetrante, más direccionada hacia lo que realmente importa, la libertad interior que solo Él puede dar. Muchos viven batallas que no nacen afuera, sino dentro. Luchas silenciosas, pensamientos que se vuelven tormenta, emociones que aprietan, culpas que regresan, temores que hablan más fuerte que la fe. Cuando estas cadenas internas están activas, la persona siente que algo la empuja siempre hacia el mismo dolor. Pero en este momento, el Espíritu Santo comienza a quebrar esos patrones desde la raíz. La Escritura declara en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa fortaleza interna que parecía imposible de derribar empieza a fracturarse cuando el Espíritu toca el punto exacto donde la mentira se instaló. Él revela cómo el enemigo utilizó heridas antiguas para crear prisión emocional.
cómo usó palabras para instalar dudas, cómo aprovechó vulnerabilidades para levantar muros internos que nunca fueron voluntad de Dios. Y en ese instante de revelación, algo cae, algo cambia, algo se libera. Es como si una puerta espiritual se abriera desde dentro hacia afuera. Es por eso que esta verdad se vuelve viva ahora mismo en espíritu. Cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual no es solo un título, es lo que está aconteciendo en esta oración. El Espíritu no rompe cadenas con ruido, sino con verdad. No libera con gritos, sino con autoridad divina. No abre prisiones con violencia, sino con luz, porque donde la luz entra, la oscuridad no tiene opción de permanecer. Tal como dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que antes parecía un pensamiento repetitivo, ahora se revela como un ataque espiritual. Lo que antes parecía simple tristeza, ahora se muestra como una opresión. Lo que antes parecía costumbre, ahora se evidencia como una atadura. Y el Espíritu empieza a arrancar una a una esas capas invisibles. Hay personas que durante esta oración sienten un peso diferente. Algunos experimentan lágrimas repentinas, otros sienten una presión que se disuelve, otros sienten que un pensamiento negativo pierde fuerza. Todo eso son señales de que el Espíritu Santo está trabajando en áreas que la persona nunca pudo tocar sola, porque la verdadera liberación no es emocional, es espiritual. Es la obra invisible que produce frutos visibles. Como dice Salmo 107:14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Lo que parecía imposible para el corazón humano es totalmente posible para el espíritu. Cuando el espíritu empieza a romper cadenas internas, él también sella áreas que antes estaban vulnerables. Él cura la herida que nunca cerraba. Él restaura la emoción que nunca se estabilizaba. Él reordena el pensamiento que siempre se desviaba. Él fortalece la voluntad que antes cedía fácilmente. Y ese proceso no es solo una intervención divina, es un acto de amor, porque el Espíritu Santo no libera como un juez, libera como un padre. Él no acusa al que está herido, Él abraza, Él no humilla al que está débil, Él levanta, Él no abandona ao que caiu, Él restaura. Mientras esta oración continúa, el Espíritu empieza a redirigir la identidad. Muchas cadenas se forman cuando la persona cree mentiras sobre sí misma. No soy suficiente, no valgo nada, no tengo propósito. Dios se olvidó de mí. Pero ahora, en este ambiente espiritual, el Espíritu comienza a reemplazar esas mentiras por verdad eterna. Él trae a memoria la palabra de Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Esta identidad celestial desarma las cadenas terrenales y el alma comienza a respirar libertad. El corazón ahora está entrando en un nivel aún más profundo, donde el Espíritu Santo no solo revela y no solo rompe, sino que comienza a reconstruir. Lo que viene después será una restauración que toca áreas más profundas que las que fueron heridas. Cuando el Espíritu Santo entra en los rincones más ocultos del alma, no lo hace con prisa ni con condena. Él es como ese viento suave que penetra incluso a través de las grietas más pequeñas, llevando vida donde antes solo había oscuridad. En esta etapa del mover espiritual, Él comienza a trabajar en las memorias que aún están atadas al dolor, porque muchas veces la cadena no es externa, sino emocional. Está hecha de recuerdos no sanados, de palabras que dejaron heridas abiertas, de situaciones que marcaron profundamente. El Espíritu entra allí no para exponer, sino para restaurar, no para juzgar, sino para redimir.
Hay personas que no entienden por qué repiten ciclos de tristeza, de fracaso, de abandono. Lo intentan todo, oran, ayunan, leen la palabra, pero algo dentro aún las jala hacia atrás. Y es aquí donde el Espíritu actúa con precisión celestial, señalando no solo el síntoma, sino la raíz. Porque hay cadenas que se forman por pactos inconscientes, por declaraciones negativas, por traumas que abrieron brechas espirituales. El Espíritu Santo viene como consolador, sí, pero también como guerrero. Él pelea por el alma que ya no tiene fuerzas. Él rompe lo que parecía eterno. Él deshace lo que fue tejido por años de opresión emocional. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es solo poesía espiritual, es una promesa activa. Mientras tú oras, aunque no tengas palabras, aunque solo salgan lágrimas, aunque solo haya silencio, el Espíritu está intercediendo por ti. Él toma tu dolor y lo transforma en clamor santo. Él toma tu quebranto y lo convierte en altar. Él toma tu grito interno y lo presenta al Padre como adoración sincera. Y aquí se abre un nivel más profundo del obrar divino. El Espíritu empieza a mostrarte las llaves de tu libertad. Porque no basta con romper cadenas, hay que cerrar puertas. Muchas veces, una cadena rota vuelve a formarse si la persona regresa al lugar que la ató. El Espíritu no solo libera, también guía. Él dice cuándo cerrar un ciclo, cuándo alejarse de personas, cuándo renunciar a hábitos, cuándo cambiar la dirección de la mente. Y lo hace con ternura, pero con firmeza. Él no solo dice, sal de Egipto, también conduce por el desierto, te guía con nube y fuego, te protege de las serpientes, te alimenta cuando el alma tiene hambre. En Gálatas 5:1 leemos, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una alerta espiritual. No vuelvas a atarte. No regreses al lugar del cual el Espíritu Santo te está sacando hoy. Si Él está rompiendo cadenas, es porque ha preparado un nuevo camino. Si Él está hablando a tu alma, es porque el tiempo de la esclavitud terminó. Si Él está tocando memorias del pasado, es porque quiere sanar, no para que vuelvas a llorarlas, sino para que camines sin ellas. Este es el punto donde muchos retroceden, porque después de la liberación viene el llamado a caminar en la libertad. Y eso requiere fe, obediencia y comunión constante. Pero no estás solo. El mismo Espíritu que te liberó te acompañará. Él será tu voz cuando dudes, tu fuerza cuando caigas, tu consuelo cuando no entiendas. Y esta verdad te sostiene ahora. Cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual, es también cómo Él te equipa para mantenerte libre, para no volver a las sombras, para vivir en la luz. Siente esta verdad activándose dentro de ti. Hay cadenas que ya no están. Hay prisiones que ya no te retienen. Y lo que viene ahora será aún más poderoso, porque el Espíritu comenzará a usar tu testimonio para liberar a otros. Lo que viviste no fue en vano. Cada lágrima será semilla. Cada dolor será convertido en autoridad. Y cada paso en libertad será parte de tu llamado. El próximo mover del Espíritu será aún más profundo, más transformador, más glorioso. Prepárate. Cuando el alma empieza a saborear la libertad, el enemigo se agita. No soporta ver a un hijo de Dios caminar sin cadenas, sin temor, sin culpa. Por eso, justo después de cada liberación, vienen las pruebas más sutiles. Pensamientos de duda, voces que intentan traer culpa del pasado, circunstancias que buscan provocar una recaída. Pero aquí es donde el Espíritu Santo actúa con mayor intensidad,
porque no solo rompe cadenas, sino que también permanece como defensor constante del alma redimida. Y esta verdad tiene que entrar profundamente en tu corazón. No estás solo, no estás desprotegido, no estás a merced de las trampas espirituales. El Espíritu de Dios habita dentro de ti y ese es tu mayor escudo. Él no es una emoción pasajera, no es un suspiro místico de un culto, no es una fuerza abstracta, es una persona divina, presente, poderosa, que vive en ti, y su función no terminó cuando fuiste liberado. Él permanece contigo para mantenerte firme. Él intercede, te recuerda la palabra, te fortalece en la debilidad. Lo que hoy parece una batalla, mañana será un testimonio, porque no estás caminando en tus fuerzas, sino en la presencia constante del Espíritu Santo, quien guía tus pasos con precisión eterna. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que tu batalla no es contra personas, ni contra tu pasado, ni siquiera contra tus debilidades. Es espiritual. Y solo puedes vencerla con armas espirituales. Por eso, cuando oras en el Espíritu, cuando adoras incluso sin entender, cuando te rindes aunque duela, estás empuñando las armas más poderosas del reino. No subestimes tu clamor. No ignores tus lágrimas. Estás siendo equipado por el mismo Espíritu que rompió tus cadenas. En esta etapa, cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual se vuelve aún más real, porque empiezas a comprender que la libertad no es solo salir de una prisión, sino vivir bajo un nuevo gobierno, el del reino de Dios, y eso implica transformación. El Espíritu comienza a renovar tu mente, a purificar tu lenguaje, a confrontar tus actitudes. Él no solo quiere que seas libre, quiere que seas santo, no porque te lo exija la religión, sino porque es tu nueva identidad. La libertad verdadera siempre conduce a una vida consagrada. 2 Corintios 3:17 declara con poder: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Lo sientes? Esa presencia que ahora te envuelve no es imaginaria. Es el Señor mismo caminando contigo. Y donde Él camina, no hay cadenas que permanezcan, no hay murallas que resistan, no hay sombras que sobrevivan. Esa libertad no es frágil, es eterna. Y tú estás siendo llamado a vivir en ella todos los días, a respirar ese ambiente del cielo incluso en medio de la tormenta, a declarar libertad sobre cada área que aún esté en proceso. Pero aún queda más por revelar, porque el Espíritu no solo quiere libertarte a ti, quiere usar tu vida para libertar a otros, y es sobre eso que vamos a orar, clamar y profundizar en el próximo mover de esta jornada espiritual. El fuego que comenzó en tu corazón está a punto de encender una llama mayor. No te detengas aquí. Lo que muchos no entienden es que las cadenas más difíciles de romper no son las que atan el cuerpo, sino las que aprisionan el alma en silencio. Son esos grilletes invisibles de culpa no confesada, heridas que nunca sanaron, palabras que aún resuenan en la memoria como flechas envenenadas. Pero el Espíritu Santo tiene una manera única y divina de llegar a esos lugares profundos donde ni siquiera nosotros sabemos cómo entrar. Él no empuja, Él no invade, Él se acerca con ternura, con fuego santo, y comienza a iluminar esas áreas que habíamos escondido incluso de nosotros mismos. Es ahí donde se revela cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual. No se trata de un espectáculo externo, sino de una cirugía interna del alma.
El Espíritu te guía a recordar lo que necesitas entregar, te convence del pecado, no para condenarte, sino para liberarte, y cada confesión que haces, cada perdón que liberas, cada lágrima que ofreces, es una llave que abre una celda que antes parecía eterna. El enemigo construyó fortalezas en tu mente, pero el Espíritu Santo está derribándolas una a una, con verdad, con gracia, con poder. Juan 8:32 dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero esa verdad no es solo doctrinal, es una persona, Jesús. Y el Espíritu Santo tiene como misión principal revelarte a Jesús en cada rincón de tu vida. Él te recuerda quién eres, no por tus errores, sino por tu adopción como hijo. Él te lleva a mirar a la cruz, no con culpa, sino con gratitud. Él te sella con una identidad nueva. Y lo más extraordinario es que cada vez que vuelves a su presencia, hay una porción nueva de libertad esperándote. No hay límites en la obra que Él puede hacer en ti, pero no todo sucede de inmediato. Algunos cautiverios fueron construidos con años de mentiras, traumas, costumbres. Y el Espíritu, que es paciente y eterno, sabe el ritmo exacto de tu restauración. No te desesperes si algunas cadenas parecen resistir. El fuego de Dios está trabajando y Él no deja nada a medias. Él comenzó en ti una obra que terminará con gloria. A veces la mayor cadena es la incredulidad de pensar que ya no cambiarás. Pero si Dios te trajo hasta aquí, es porque ya vio tu liberación completa. Salmo 34:18 dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Si hoy te sientes quebrado, si te cuesta creer que puedes caminar libre, si te has resignado a esa tristeza constante, el Espíritu te llama por tu nombre. Él no ha terminado contigo. No eres demasiado dañado, ni demasiado caído, ni demasiado tarde. Tu historia aún está siendo escrita por la mano del Creador. Y el próximo capítulo es uno de redención. 2 Corintios 10:4 lo confirma con poder, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es exactamente lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en tu vida, destruyendo fortalezas mentales, espirituales, emocionales. Cada palabra que escuchas, cada versículo que lees, cada oración que haces en secreto, está provocando un terremoto en el mundo invisible. Los muros del cautiverio están cayendo y tú estás siendo preparado para caminar en una dimensión de libertad que nunca imaginaste. Y lo más hermoso es que esa libertad no termina en ti, porque el Espíritu también quiere usarte como instrumento de liberación para otros. En el próximo paso hablaremos de cómo tu testimonio, tu voz y tu obediencia pueden romper cadenas en otras vidas. Lo que el enemigo usó para atarte, Dios lo transformará en un arma para liberar a muchos. Cuando Dios empieza a obrar en lo profundo de tu alma, una de las señales más claras de que el Espíritu Santo está presente es el deseo repentino y ardiente de testificar. Lo que antes era una herida se transforma en un arma. Lo que antes era un secreto doloroso, ahora se convierte en testimonio de gloria. Porque cuando has sido verdaderamente liberado del cautiverio espiritual, no puedes guardar silencio. Es como fuego encerrado en los huesos. Las palabras brotan, las lágrimas fluyen, y tu voz se convierte en eco del cielo. Es entonces cuando comienzas a entender en carne propia cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual. Tu historia, esa misma que te causaba vergüenza, ahora se transforma en puente de redención para otros. El Espíritu Santo no solo quiere tu libertad, quiere también tu disponibilidad. Porque cada vez que testificas con sinceridad, cada vez que le dices a alguien lo que Dios hizo por ti, estás activando el poder del reino en la tierra. Y esa misma unción que te liberó
comienza a fluir a través de tus palabras. Jesús lo dijo claramente en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dice, me seréis expertos en teología, ni me seréis predicadores elocuentes. Dice testigos, gente común como tú, que ha vivido el poder sobrenatural de un Dios que todavía rompe cadenas. Y esa es la gloria del Evangelio, que transforma lo roto en canal de sanidad, que convierte al cautivo en libertador y que te coloca en lugares donde otros aún están atados, no para que juzgues, sino para que extiendas tu mano con compasión. Isaías 61:1 resuena como una promesa eterna sobre ti. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa misma unción que estaba sobre Jesús está ahora operando en ti a través del Espíritu Santo. Tú no eres solo un sobreviviente de tus batallas, eres un portador de libertad. Y aquí es donde comienza el ministerio real, no desde un púlpito, sino desde la compasión. No con un micrófono, sino con una mirada que abraza, con un mensaje que sana. Porque el mundo está lleno de personas que no necesitan una crítica más, sino una voz que les diga, yo estuve donde tú estás y salí por la gracia de Dios. Ese es el poder del testimonio. Eso es vivir una vida guiada por el Espíritu, no como un espectáculo, sino como un fuego que se contagia. El 2 Corintios 1:4 lo confirma, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando el Espíritu te consuela, no es para que te quedes sentado, sino para que seas instrumento de consuelo. Cuando el Espíritu te libera, no es para que sigas tu vida en silencio, sino para que te conviertas en heraldo de esperanza. Y eso no siempre será cómodo. A veces te encontrarás con personas que no quieren escuchar, con corazones endurecidos, con miradas escépticas. Pero recuerda, tú no estás solo. Cada palabra que sueltas en obediencia es una semilla que el Espíritu regará. No te corresponde hacerla crecer, tu parte es sembrar. Él hará lo demás. Y lo que hoy parece insignificante, mañana será árbol de vida para muchos. Mientras el Espíritu te guía, prepárate para ver milagros, porque Él honra la obediencia humilde. Y si hoy decides hablar, compartir, perdonar, interceder por otros, verás puertas abrirse que jamás imaginaste, porque no hay mayor gozo que mirar a otro libre por la misma sangre que te redimió a ti. Y si te estás preguntando cómo continuar este proceso, si deseas permanecer en esa libertad, si quieres ser sostenido por el mismo poder que te rescató, entonces, en el próximo tópico, descubrirás cómo caminar todos los días bajo la dirección constante del Espíritu Santo, sin retroceder, sin caer en las mismas trampas, sino creciendo de gloria en gloria. Una de las cadenas más invisibles y al mismo tiempo más destructivas del cautiverio espiritual es la dependencia emocional. Aquella necesidad desesperada de validación, de aprobación constante, de ser querido a toda costa, de evitar el rechazo, incluso si eso implica alejarse de la voluntad de Dios. Muchos creyentes están atados no por pecados evidentes, sino por emociones no sanadas, por vacíos del alma que nunca se rindieron al Espíritu Santo. Y es precisamente en ese nivel profundo, donde ni siquiera tú mismo entiendes por qué reaccionas como lo haces, que el Espíritu Santo comienza a romper cadenas, porque su obra no es superficial. Él no pone curitas espirituales sobre heridas abiertas. Él entra al núcleo de tu ser, se mete en los recuerdos,
en los traumas, en las palabras que escuchaste de niño y que todavía resuenan. Y allí, en ese campo de batalla donde nadie más puede entrar, Él comienza a liberar. Romanos 8:26 nos recuerda algo precioso. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no sabes cómo orar por tu sanidad interior, Él está allí, intercediendo, llorando contigo, clamando desde lo profundo porque desea tu libertad total. Es en este punto que muchos quieren detenerse, porque el proceso de sanidad puede doler. Romper cadenas implica mirar el pasado a los ojos, perdonar lo imperdonable, soltar lo que te dio identidad por años. Pero escucha bien, lo que duele al principio, luego traerá paz. La libertad que da el Espíritu no se construye sobre la negación, sino sobre la verdad. Jesús fue claro cuando dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y aquí es donde el enemigo tiembla, porque cuando una persona empieza a conocer la verdad sobre quién es en Cristo, ya no necesita que otros lo afirmen. Ya no se doblega ante la culpa, ni negocia su dignidad por atención. Ya no es esclavo de la opinión ajena, porque ha entendido que es hijo, que es amada, que ha sido redimida, y esa verdad rompe más cadenas que cualquier discurso humano. Cuando entiendes cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual, descubres que la sanidad no es solo un acto puntual, sino una forma de caminar. Cada día Él te muestra un área más que necesita luz. Y no lo hace para acusarte, sino para restaurarte, porque mientras más libre estás, más útil eres para el reino. Mientras más sanas, más reflejas la gloria de aquel que te creó. Salmo 34:18 dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». No importa cuán herido llegaste, no importa si crees que ya no hay remedio, el Espíritu de Dios no ha terminado contigo. Él está cerca. Te abraza en medio de tu llanto, te llama por tu nombre y te recuerda que tú no naciste para vivir atado, ni para depender emocionalmente de nadie más que de Él. Y cuando esa libertad comienza a establecerse, tu corazón ya no se arrodilla ante la ansiedad ni se rinde al miedo. Porque quien ha sido liberado por el Espíritu ya no se conforma con cadenas disfrazadas de afecto. Busca la plenitud, la verdad, la identidad. Y eso solo se encuentra en comunión con Dios. Y si ahora estás empezando a respirar esa libertad, si estás sintiendo dentro de ti un eco que clama por sanidad total, entonces prepárate. Porque en el próximo paso el Espíritu Santo te mostrará cómo mantenerte firme en medio de la guerra espiritual. Porque después de la libertad vendrá la resistencia y necesitarás permanecer sin retroceder jamás. Cuando el Espíritu Santo comienza a romper cadenas y a liberar del cautiverio espiritual, no lo hace únicamente para sanar tu interior, sino también para posicionarte en un nuevo nivel de autoridad espiritual. Porque quien ha sido verdaderamente liberado no vuelve atrás, no negocia su libertad y comienza a caminar con una convicción que el infierno no puede resistir. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Ya no oras desde la emoción, sino desde la identidad. Pero hay una etapa crucial que muchos olvidan en este proceso de libertad: la resistencia espiritual. Porque después de que el Espíritu Santo ha limpiado, restaurado y arrancado las raíces del cautiverio, el enemigo vendrá con astucia para intentar reconstruir lo que fue derribado. Lo hará con pensamientos, con circunstancias, con recuerdos, con personas.
Y ahí es cuando debes decidir si lo que recibiste fue solo una experiencia momentánea o un nuevo estilo de vida en el espíritu. Es en este punto que se activa el poder de la permanencia, la capacidad de mantenerte libre, firme, constante en la verdad. Y no se trata de fuerza humana, sino de rendición continua. Como dice la Escritura en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios no te da una experiencia de libertad para que luego luches solo. Él te equipa, te da armas, te cubre con su presencia, pero debes mantenerte alerta. Aquí es donde muchos caen de nuevo. No porque el Espíritu los haya abandonado, sino porque dejaron de llenar su mente con la palabra, dejaron de orar, se alejaron de la comunidad, permitieron que el orgullo se infiltrara sutilmente. Y así, poco a poco, las cadenas regresan disfrazadas de hábitos, de decisiones, de falsas seguridades. Por eso Jesús fue tan claro en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú has sido liberado por el Espíritu Santo, si has experimentado lo que realmente significa ser transformado desde lo más profundo, debes ahora abrazar esta nueva identidad con responsabilidad. No eres una víctima más. No estás condenado a repetir tu pasado. Eres templo del Espíritu, eres ciudadano del reino, y esa identidad exige una nueva forma de pensar, de actuar, de hablar, porque la verdadera libertad no se mide por lo que dejas, sino por lo que ahora portas. Cómo el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual no es solo el título de un mensaje, es un grito de guerra. Una declaración celestial, un llamado a los que se han cansado de vivir a medias, de volver a caer, de vivir en ciclos. Cuando el Espíritu te libera, también te empodera, y ese empoderamiento no es arrogancia, sino una profunda humildad que reconoce que sin Él nada puedes hacer. Gálatas 5:1 afirma: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa es la clave. Permanecer firmes, no volver atrás, no abrir puertas, no coquetear con lo que antes te ataba. Porque ahora sabes, el precio de tu libertad fue el Espíritu quien te la otorgó, y es Él quien te sostendrá si permaneces cerca. Y justo cuando crees que ya lo has visto todo, Él te sorprende con algo más profundo. Porque la libertad individual es solo el principio. Hay una cadena más que Él desea romper, una que afecta generaciones, que oprime familias enteras, que se esconde tras apariencias, la esclavitud espiritual en los hogares. Y es ahí, en la próxima revelación, que el Espíritu Santo te mostrará cómo traer liberación no solo a tu vida, sino a tu familia entera. Cuando el Espíritu de Dios irrumpe en un hogar, no lo hace de manera tímida ni pasajera. Él entra como luz que disipa las tinieblas acumuladas por generaciones. Porque muchos de los que hoy viven atados no cargan solo sus propias cadenas, sino también las de sus antepasados. Palabras malditas, pactos silenciosos, heridas no sanadas y estructuras espirituales heredadas que mantienen a la familia bajo un mismo patrón de destrucción. Y es aquí donde el Espíritu Santo manifiesta su poder con mayor gloria, rompiendo no solo tus cadenas, sino también las de tu casa. La Escritura es clara en Éxodo 25, cuando Dios declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no es una condena automática, sino una advertencia espiritual. Si el ciclo no se rompe, se repite. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene a liberar del cautiverio espiritual, Él va más allá de la superficie. Él escarba la raíz. Él no sana solo tu dolor, sino también las causas profundas que lo alimentan.
Y muchas veces esas raíces están plantadas en la historia familiar. Hay familias donde la depresión es común, donde el divorcio se repite, donde la violencia o el abuso han sido normalizados. ¿Es casualidad? Destino. No. Es una herencia espiritual que necesita ser quebrada por el poder del Espíritu, y no con ritos ni fórmulas, sino con la presencia real y constante del Espíritu Santo, llenando la atmósfera del hogar. Porque donde el Espíritu de Dios habita, no hay lugar para cadenas ocultas. Como dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero esta libertad familiar no sucede solo con oraciones ocasionales. Requiere una decisión radical: convertir tu casa en un altar, comenzar a declarar la palabra de Dios sobre cada habitación, cancelar toda palabra de maldición que alguna vez se dijo, romper en el nombre de Jesús todo pacto generacional, traer la cruz al centro del hogar, invocar al Espíritu Santo no solo en momentos de crisis, sino como el huésped permanente. Y cuando eso ocurre, cuando el Espíritu toma posesión de tu hogar, algo cambia en el ambiente. Se respira paz, los pleitos cesan, el amor fluye, la oscuridad pierde poder. Como el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual, cobra aquí una dimensión más profunda, porque no se trata solo de ti, se trata de tu casa, de tus hijos, de lo que estás construyendo. No estás solo en esta guerra espiritual. Tú has sido levantado como atalaya, como intercesor, como sacerdote espiritual de tu familia. Y aunque algunos aún no entiendan tu fe, aunque otros sigan resistiendo, tú has sido llamado a permanecer de pie, porque uno solo, lleno del Espíritu, puede romper cadenas que han aprisionado generaciones. Hechos 16:31 nos da una promesa gloriosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta no es una frase bonita para un cuadro en la pared. Es una palabra viva. Es una garantía celestial y tú debes abrazarla con fe. Cuando tú oras, el cielo se mueve. Cuando tú clamas, el Espíritu se derrama. Cuando tú crees, las cadenas comienzan a ceder. Aunque no lo veas aún, aunque parezca imposible, Dios ya está obrando. Porque cuando el Espíritu Santo entra a una familia, Él no viene a visitar, viene a reinar. Y justo cuando piensas que la obra está completa, Él te sorprende con una última asignación. Porque no fuiste liberado solo para disfrutar tu libertad, sino para convertirte en instrumento de liberación para otros. Para llevar esa misma presencia que sanó tu casa a otras casas, a otras almas, a otras generaciones. Y esa misión será revelada en el próximo susurro del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo ha roto tus cadenas y ha traído libertad sobre tu vida y tu casa, aún queda una pregunta poderosa que resuena en el alma. ¿Y ahora qué? Porque la verdadera libertad no es un punto final, sino el inicio de una nueva historia. Muchos creen que ser liberado es el destino final, pero en realidad es el punto de partida para el propósito. Dios no rompe tus cadenas solo para verte caminar en paz. Él las rompe para enviarte con autoridad a romper cadenas ajenas. La palabra en Isaías 61:1 es una declaración profética que ahora se activa sobre ti. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta no es solo una palabra sobre Jesús. Es una palabra para cada uno que ha sido lleno del Espíritu. Es una comisión, es un llamado, es tu nueva identidad, libertador de cautivos. Has pasado por el fuego, has sentido el peso de las cadenas, has vivido el silencio de las madrugadas donde parecía que nada cambiaba. Has sido humillado, quebrado, aplastado en el alma.
pero el Espíritu Santo ha entrado, te ha rescatado del pozo, ha roto tus ataduras y ahora sobre ti reposa una unción que no es ligera, que no es emocional, sino que es celestial, irrevocable y eterna. Y esa unción no es para esconderse, es para avanzar. Ahora entiendes por qué fue tan dura la batalla. El enemigo temía que llegaras hasta aquí, temía que conocieras esta verdad, que como el Espíritu Santo rompe cadenas y libera del cautiverio espiritual, no era solo una enseñanza para escuchar, sino un destino para vivir, que lo que ocurrió contigo ahora debe repetirse en otros a través de ti, que tus lágrimas no fueron en vano, que tu proceso fue tu entrenamiento, que tu desierto fue el campo donde el Espíritu te formó en silencio. Y ahora, como Moisés, vuelves al Egipto que te atormentó, pero no como esclavo, sino como libertador. Jesús lo dijo con claridad en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa libertad lleva un fuego, un compromiso, una nueva manera de caminar, de hablar, de pensar. Ya no vives desde la herida, vives desde la victoria. Ya no hablas como víctima, hablas como profeta. Ya no cargas cadenas, cargas una espada espiritual. Y esa espada es la palabra viva que ahora fluye de tus labios para romper yugos, para levantar caídos, para restaurar ruinas. No tengas miedo de este nuevo llamado. No lo rechaces. No digas que no estás preparado. Porque el mismo Espíritu que te liberó, te capacita. Él pondrá en tu boca las palabras correctas. Él te dará discernimiento para ver cadenas que otros no pueden ver. Él abrirá puertas donde antes había muros. Y aunque muchos no comprendan lo que estás viviendo, tú sabes en lo profundo de tu alma que el Espíritu Santo está guiando cada paso. Prepárate. La temporada de lamento terminó. La temporada de autoridad ha comenzado. El cielo confía en ti. Y donde antes fuiste esclavo, ahora serás testigo de libertad. Comienza hoy. Da el primer paso. Abre tu boca. Levanta tus manos. Deja que el Espíritu fluya a través de ti como un río de poder. Tú fuiste liberado para liberar. Tú fuiste sanado para sanar. Tú fuiste levantado para levantar. Y así como llegamos al final de esta revelación, el Espíritu nos invita a cerrar este momento con una oración que sellará todo lo que fue declarado. Quédate para esa oración. Es un clamor celestial que marcará tu historia para siempre. Hay momentos en que el alma se encuentra al borde del colapso, cuando el cuerpo ya no responde, cuando la mente se llena de oscuridad, cuando el dolor es tan profundo que no puede expresarse con palabras. Es allí donde esta oración cobra vida. Espíritu Santo, restaura mi cuerpo y mi mente hoy. Padre amado, en este instante te presentamos cada corazón que ha llegado hasta aquí. No por casualidad, sino por un propósito eterno que nace en tu trono de gracia. Tú conoces las heridas invisibles que sangran en silencio. Tú ves los cuerpos cansados que arrastran años de dolor, enfermedad, diagnósticos imposibles y noches de insomnio. Tú escuchas los gritos que nadie más oye, los pensamientos que atacan sin tregua y que quieren destruir lo poco que queda de esperanza. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy clamamos con todo nuestro ser. Espíritu Santo, ven ahora mismo, restaura el cuerpo, renueva la mente, transforma la historia, libera la casa, purifica el alma, rompe toda cadena, toda maldición, toda palabra maldita que fue lanzada, todo trauma, todo recuerdo que aún duele, toda ansiedad que oprime. Hoy declaramos restauración. Espíritu Santo, desciende como fuego sanador. Toca las articulaciones enfermas, los corazones descompasados, los pulmones heridos, las células desgastadas. Que la sangre de Cristo fluya ahora mismo por cada órgano, cada vena, cada tejido. Trae orden donde hay caos
trae equilibrio donde hay tormenta y sobre todo trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie más puede dar. Señor, también te pedimos que sanes la mente, restaura los pensamientos, borra la culpa, libera del miedo, rompe las cadenas del perfeccionismo, del rechazo, de la comparación, del pánico y de la tristeza. Que esta mente sea habitación tuya, que cada pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo. Que la mente de quien ora ahora sea renovada como dice tu palabra en Romanos 12:2. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Te pedimos, Dios, por cada hogar que está escuchando esta oración, restaura los matrimonios en crisis, cura las familias rotas, levanta a los hijos caídos, devuelve la alegría, sana lo que parecía irrecuperable, entra en cada rincón de esa casa y establece tu presencia, que no quede lugar donde el enemigo pueda habitar. Y a ti, que has llegado hasta el final de esta oración, quiero invitarte a confirmar tu fe ahora. No te vayas en silencio. No escuches esta palabra y la dejes caer al suelo. Declara en los comentarios amén si crees que el Espíritu Santo puede restaurar tu cuerpo y tu mente hoy mismo. Decláralo como un acto profético, escríbelo como un grito de fe. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque este canal no es solo un lugar, es un altar de esperanza, sanidad y victoria. Escribe amén ahora. Comparte esta oración con quien necesite sanidad. Suscríbete y une tu fe a esta comunidad. Dios te bendiga y nunca lo olvides. El Espíritu Santo te ama y Él ya comenzó tu restauración hoy.